Buenas tardes a todos, aquí yo de nuevo. Para el que no lo sepa, me metieron un strike en el canal. Otra vez, ya van como 15, y fuera de bromas, ya van como 15 strikes que tiene mi canal. Pero como les sabemos, no nos lo han tirado porque siempre sabemos esperar. Voy a tratar de subir esto a Odyssey. Es el 16 de agosto. No sé si vaya a poder porque Odyssey tarda demasiado tiempo en subir los videos y me tengo que ir al trabajo en una hora, más o menos, hora y media. En una hora, sí, porque tenemos cosas que hacer. Y entonces, pues eso, pasando al tema de lleno, dejando las cosas personales, por decirlo de alguna forma, de lado. La lógica formal o la lógica de los simbolitos, malamente llamada como lógica matemática. Sí, he visto a mucha gente querer usar a la lógica matemática, o vamos a llamarla lógica formal, como un intento de usar una herramienta para demostrar algo. El problema con la lógica formal es que tiene como fundamento una ideología, y no es que alguna escuela u otra tenga ideología y otra no la tenga, sino que directamente todos los postulados que fundan a la lógica formal son postulados ideológicos. El más importante de todo es, y el que prácticamente la anula por completo en lo que se supone que quiere hacer, pero ahorita vamos a ver que no es tan inútil como parecería, es el hecho de que la lógica asume que existe. ¿A qué me refiero con esto? Que si la lógica formal funcionase como la quieren utilizar para demostrar universales, ello implicaría que la lógica existe. ¿Y cuál es el problema aquí? Que la lógica sí existe, pero no esa, sino la lógica del pensamiento. Y el problema con esto es que la lógica del pensamiento y la lógica formal no son la misma cosa. Y peor aún, la lógica formal no es matemática, sino que es una doble abstracción. Abstracción de ideas y después esas ideas las abstrae usando otro lenguaje. ¿Y cuál es el problema con esto? Que las matemáticas, algunas de ellas sí refieren al mundo. Es por eso que yo digo que las matemáticas, los números, son descriptores energéticos de una unidad general de energía fundamental que condiciona el resto de sistemas, cuando de hecho son matemáticas y no es ideología. ¿Qué matemáticas son ideológicas? El teorema de incompletitud de Gödel, por ejemplo. Que Gödel se creó toda una ideología para demostrar que las matemáticas son inconsistentes, pero nunca se molestó en demostrarlo. ¿En qué sentido? En llevar fuera del trazo su hipótesis, porque partió desde el postulado de que todas las matemáticas no existen, es decir, la postura formalista, que tampoco le podemos achacar mucho porque en ese tiempo es lo que era popular. ¿Y qué sucede? Si bien no me agrada el término de platonismo matemático porque implica justamente el mundo de las ideas, me parece que la postura que toma tanto Platón, en cierta forma, con ciertos matices, como la que toma gente como John Stuart Mill, por ejemplo, es más correcta que la formalista. Y de hecho no es más correcta, sino es la postura correcta. Porque decir que las matemáticas son solo un mero invento nuestro, son mera lógica, implica decir que nosotros estamos creando el universo cuando lo investigamos, porque hay constantes fundamentales basales de matemáticas que condicionan el resto de sistemas. Por ejemplo, toda la medición que se hace de todas las constantes físicas están delimitadas por constantes matemáticas, es decir, la constante cosmológica está limitada debido a una configuración matemática que se implica para que exista en primer lugar dicha constante, porque hay un requerimiento de una forma específica de energía que le permita tener una presencia en el espacio.
que implica un condicionamiento de un sistema anterior al sistema físico general. Y para el sistema físico general tengo el video de que la materia no es física, y ahí explico a qué demonios me refiero con eso porque suena extraño, pero tiene todo el sentido del mundo, una vez que se entiende a qué me estoy refiriendo con eso. Entonces, no solo eso, sino otras cosas como por ejemplo los fotones, que se habla de que están cuantizados en paquetes de una unidad específica. ¿Y qué se implica aquí? Que hay un condicionamiento matemático, es decir, energético, que delimita un parámetro que se hace una constante que permite la aparición de dicho ente. Y así con todo el resto de cosas. Si nosotros tomamos la postura formalista, que argumenta que todas las matemáticas son reductibles a la lógica, lo que me está diciendo ahí es que no hay energía condicionando esa energía específica. Porque sí, eso es energía específica, pero hay una forma de energía anterior a esa energía específica desde donde surge esa energía específica. Y ya después versaremos una demostración de a qué me refiero con eso, que no tiene nada que ver con misticismo de corte marxista o algo por el estilo, ni metafísica en el sentido vulgar y digamos injurioso del término. Si tomamos la postura formalista que gente como Russell, por ejemplo, o Gödel tomaron, entonces nosotros caemos invariablemente de que todos estos delimitadores energéticos matemáticos que condicionan constantes físicas son lógica, y que lo que condiciona todo al final del día es la lógica y no una constante fundamental universal. Y el problema es que atribuyen esa lógica de la lógica formal, esa lógica formalista, la misma propiedad que la lógica del pensamiento. Y entonces aquí terminamos que la lógica del pensamiento es lo mismo que la lógica formal, y por lo tanto el pensamiento existe y es lo que condiciona todo el universo. Y esto no tiene ninguna clase de sentido, porque implicaría entonces decir que el pensar tiene depredación del sistema físico general. Es decir, caemos en una suerte de argumento plotiniano en el cual hay una razón o un nous y un alma, en el cual se implica como dispersión general en toda la realidad, desde la cual con nuestra alma podemos interpretar el resto de cosas. El problema es que se cree esta postura muy filosófica, pero caemos en una teología invariablemente. Por lo cual, la postura formalista de las matemáticas no tiene ningún sentido. Naturalmente que estaría mejor demostrarlo con matemáticas, pero aquí está otro problema. ¿Cómo rayos se hace eso? Y este es un problema que tiene la lógica formal, de la cual parece no haberse dado cuenta, pero ahorita vamos a versar al respecto de ello. Entonces, las matemáticas existen, y cuando nosotros hacemos unos cálculos, nos referimos a unas unidades energéticas que existen, y lo que existe, ahí tengo un video de a qué me refiero con lo real y lo existente, no es, primero, independiente de nosotros, y segundo, es lo que podríamos llamar como lo natural. ¿Natural en qué sentido? Todo aquello que surgió derivado de los procesos inherentes a la generatriz de la realidad, con los cuales no implican ninguna clase de estilización de ninguna categoría. Porque la lógica del hombre le permite entender cómo funciona todo eso que fue generado con su independencia, y después estilizarlo para adaptarlo a los sesgos específicos de su propia especie. Porque sí, no tenemos una tendencia a antropomorfizar cualquier cosa, y no estoy hablando de los pinches furros, aquí estoy hablando de literalmente cualquier cosa, solo porque sí. Tenemos un sesgo inherente a nuestra forma, tanto la forma aristotélica como la forma cartesiana, vamos a llamarlo eso de alguna manera, desde la cual nosotros nos amparamos para estilizar la realidad. No estilizamos la realidad
según los perros, sino estilizamos la realidad según nosotros para los perros, por ejemplo. Y ese proceso, digamos, esa no estilización, esas formas paradigmáticas de la naturaleza son lo natural, y eso sería lo que existe. En cambio, estilizaciones nuestras, eso sí ya no existiría. Cosas como, por ejemplo, los símbolos que se usan en las matemáticas, eso no existe, sino que eso es real. Que no quiere decir que porque sea real sea imaginario, sea falso o sea... ¿cómo podríamos decirle de otra manera? Virtual o incluso artificial. No, nada de eso. De hecho, lo artificial es muy difícil, por no decir imposible. Digo, estas llaves no existen en la naturaleza, pero los componentes de las cuales están hechas sí existen. Entonces, ¿cómo puede ser esto artificial? Artificial en el sentido de como falso, como una imitación. ¿Y qué se supone que está imitando a eso? Sí, no está imitando el hierro, el níquel, el cobre de donde vino. Pero bueno, no nos desviemos del asunto. Entonces, ¿qué sucede con todas estas cuestiones? Y es que la lógica formal no tiene primero una forma de demostrarse a sí misma, y segundo, no tiene una forma de salir de su propia naturaleza, y tercero, no existe. Porque la lógica formal asume la postura formalista matemática y después se asume ella misma como parte de las matemáticas. Y el problema es que la abstracción que hacen las matemáticas es una abstracción con un lenguaje de algo que está en la naturaleza. En cambio, ¿qué hace la lógica formal? Primero, abstrae ideas en los símbolos que usa, y al mismo tiempo las abstrae en el sentido de darles con el propio lenguaje que manejas genera otra abstracción. Es decir, la propia naturaleza de las ideas ya es una abstracción, y después se presenta otra con la propia naturaleza del sistema que está utilizando. Y el problema con esto es que a menos que asumamos que todas las ideas son verdaderas, lo cual generaría una paradoja que no tendría sentido ni sustento, todas las ideas son reales, que pueden remitir a conceptos existentes o no, y aquí es de donde sería necesario la demostración. Pero cuando nosotros hacemos una abstracción, lo solemos hacer siempre refiriéndonos a algo que existe. En el caso de, por ejemplo, la ciencia. Pero en la filosofía puede referirse a conceptos que no existen, es decir, que son reales y cuya presencia en la naturaleza se limitan a la coherencia interna del sistema que los necesita para tener sentido. Por ejemplo, la mente es un concepto necesario para mantener la coherencia del liberalismo filosófico, por ejemplo. Dios es un concepto necesario para mantener la coherencia dentro del sistema tomista, por ejemplo. Si yo le quito eso, va a perder coherencia el sistema o directamente se va a venir abajo por completo. ¿Y cuál es el problema con la lógica formal? Que asume que todos los términos son existentes, porque nunca se molesta en demostrarlo y peor aún no puede. Pero ahorita vamos a ir a eso. Y entonces, ¿qué sucede? Que, como bien menta Francis Bacon en el Novum Organum, el hecho de que una palabra el hecho de que un concepto tenga un nombre no quiere decir que el concepto esté remitiendo a algo que exista. Por ejemplo, yo puedo decir cuadrado redondo. Eso no necesariamente existe. Puede limitarse a un sistema de pensamiento y no salir de allí. Y pasa lo mismo con la práctica totalidad de la filosofía. El sistema plotiniano, por ejemplo, que implicaría una suerte de noosfera universal, incluso ya hasta realital ya. Eso, ¿qué evidencia hay de que exista?
Y nótese, estoy pidiendo evidencia, tan siquiera evidencia epistémica, que está la evidencia empírica, pero también está la evidencia epistémica. Y más allá de una deducción conjetural y de asunciones, no hay una demostración de que eso exista. Y entonces tenemos este problema de que hay ideas que remiten a simples sistemas inherentes al hombre, y hay ideas que el hombre abstrae de la naturaleza para explicar cosas que están en la naturaleza. ¿Cómo la lógica formal distingue entre ambas si asume que todas funcionan de la misma manera? Como tiene la idea de que la lógica es el sustrato basal de la naturaleza, asume que todas tienen la misma substancia, cuando esto es falso. Y aparte, ¿de dónde saca que tiene la misma naturaleza que las matemáticas, si las matemáticas, que de hecho son matemáticas y no ideología numérica, no matematicismo? Te estoy viendo ahí, Marx, llamarle capital igual a C más 1 no es hacer matemáticas, eso es hacer matematicismo o ideología numérica. Entonces, si las matemáticas siempre remiten a algo que existe y las ideas no todas existen, entonces, ¿dónde está la distinción que hace la lógica de ambas? Y peor aún, las ideas las cuales generalmente maneja, porque por ejemplo, la lógica no te maneja una demostración de la velocidad de la órbita de los planetas, no te maneja la velocidad de reacción de una ecuación química, por ejemplo, la velocidad de disociación de un compuesto químico, no te maneja argumentos de esa categoría, sino te maneja Dios existe, la mente existe, básicamente argumentos afirmativos o refutadores de conceptos principalmente filosóficos. Yo no he visto que se use la lógica formal para demostrar, por ejemplo, el teorema de Pitágoras o un teorema matemático. Y que me van a decir, no, pues es que sí se usa la lógica formal. Cuando, por ejemplo, bueno, aquí sí voy a quedarles debiendo porque de matemáticas no sé mucho, pero vamos a ver. Tales no usó la lógica formal para demostrar su maldito teorema, que usó la geometría, es decir, matemáticas, algo que de hecho existe. Aunque en el caso de la geometría ahí estamos hablando de formas ideales, de objetos que existen. Entonces, dejando eso de lado, sí, ya está este primer problema. Si la lógica no se remite necesariamente a la naturaleza y toma principalmente ideas que son reales, aquí viene el segundo problema de la cuestión. Es que ya tenemos abstracciones en primer orden, que son ideas que remiten a sistemas del hombre. Porque decir, no son ideas del hombre, son ideas que existen. Si todas las ideas que toma la lógica existen, entonces tenemos que decir que Dios existe y no al mismo tiempo. O vamos a tener que decir Dios existe o no en potencia. Y el problema entonces es que no puede decirse que algo existe o no y después atribuirle que eso es en potencia y al mismo tiempo decir que no lo es, porque entonces estaremos cayendo que si Dios existe o no en potencia, entonces estamos diciendo que podría Dios existir o no, mientras asumimos que de hecho existe, porque la naturaleza de nuestro sistema implica entonces que estamos tomando algo que existe. Ok, entonces aquí viene el segundo problema, y es ¿cómo sale la lógica de la coherencia de los sistemas filosóficos? Es decir, como dijimos anteriormente, hay ideas que son necesarias para un sistema de pensamiento. Y nótese, que sean necesarias para un sistema de pensamiento porque son necesarias para la gente que piensa dicho sistema de pensamiento. Los sistemas de pensamiento no son independientes de los hombres.
porque ellos los piensan, los idean, los moldean. No existía el tomismo flotando en el aire y de alguna manera Santo Tomás de Aquino lo sacó de la naturaleza. No. Santo Tomás de Aquino observó la naturaleza, observó textos, tratados, investigaciones y después de ahí empezó a construir su sistema de pensamiento. Todo sistema de pensamiento remite al hombre y por eso los términos son necesarios para esos hombres, para que tenga coherencia su sistema. Ahora bien, la lógica formal de qué manera discrimina cuando está teniendo simple demostración de una lógica interna a un sistema de pensamiento a una, digamos, coherencia conformativa demostrada con la naturaleza. Como la lógica formal asume que todas las ideas existen porque asume que ella es el substrato de toda la naturaleza, considera que es innecesario hacer esta demostración. Pero, por ejemplo, ¿qué puede decir la lógica? Supongamos que la lógica demuestra que la mente existe. Muy bien, perfecto. Ahora que demuestre, ahora que use esa demostración y la operacionalice en la naturaleza. Porque la lógica formal no discrimina en propiedades de esa sustancia, es decir, de ese ente. Es decir, la lógica formal me puede decir, esto existe, pero si yo le pido que me demuestre la materia de la cual está hecha ese ente, no me va a dar respuestas de eso, pero entonces, si no me puede dar una demostración de la materia de ese ente, en primer lugar, ¿cómo sabe qué es ese ente? Me puede decir que existe, pero ¿me puede decir qué es? ¿Y cómo puede decir que existe si no sabe qué es? Y no puede dar respuestas sobre qué es. Si yo no doy evidencia epistémica de la mente, por ejemplo, tan siquiera una delimitación de sus propiedades materiales en el sentido aristotélico, ¿cómo rayos yo puedo decir que algo existe? Me estoy saltando un proceso que implica justamente el pensar del hombre, que no puede abstraerse a la lógica formal. Y este quizás el problema más grande de la lógica formal, que no sale de su propia naturaleza y no tiene forma de salir de su propia naturaleza. ¿Cómo puede la lógica formal operacionalizar sus demostraciones de cualquier orden si no me puede decir qué son? Me puede decir Dios existe, ok, ¿qué es Dios? Pero me lo dices usando tus simbolitos. No tiene sentido, no va a salir ninguna clase de respuesta a eso. Y entonces, ¿qué termina sucediendo? Que la lógica formal es la herramienta más potente que hay para demostrar el onanismo pensamental de los filósofos. Y a menos que demostremos el sistema de pensamiento, y buena suerte demostrando una ontología, la lógica formal realmente no se queda más que como un bonito intento de onanismo. Y más allá de eso no trasciende ni trascenderá. Si la lógica formal no puede operacionalizarse, entonces ¿qué sentido tiene que diga que algo exista o no? Si al final del día también se ha demostrado, por ejemplo, matemáticamente, que algo más pesado que el aire no podía volar. Y ahí es donde encontramos que hay matemáticas que son puro pensamiento y hay matemáticas que de hecho existen. Y en este caso la lógica formal tiene ese problema. No es capaz de discernir entre lo que existe y entre lo que es real, porque primero, asume que todo es real y se asume a sí misma se asume que todo existe y se asume a sí misma como el fundamento de la realidad y al mismo tiempo asume que ella misma existe. Por lo cual se puede usar a la lógica formal para analizar la coherencia interna de un sistema de pensamiento, para analizar contradicciones lógicas o para buscar paradojas o cosas por el estilo.
Pero de ahí a decir que la lógica formal puede demostrar algo, como por ejemplo la ciencia lo demuestra, eso no tiene sentido y directamente no pasa. Hasta que la lógica formal no encuentre una forma de salirse de sus propias limitaciones, directamente no funciona más que para analizar coherencia de sistemas. Pero como bien dice Gabriel Tarde, la filosofía se contenta con ser coherente consigo misma, pero la ciencia tiene que buscar la coherencia consigo misma y la coherencia consigo misma y la naturaleza. Por lo cual, si partimos de que la lógica formal no es coherente consigo misma, entonces el corolario de eso pues es muy evidente. A menos que justamente la lógica formal se demuestre a sí misma y esa demostración después la demuestre en una operacionalización, que no va a poder, porque por ejemplo yo no puedo meter el tratadito de Juanito Pérez López dentro de las abstracciones de la lógica formal para poder demostrar que la lógica formal de hecho existe, lo cual sería necesario en cierta manera si quiere alcanzar el supuesto nivel de cientificidad que clama tener. Por lo cual, si no sale de sí misma, la lógica formal no es más que una bonita ideología onanística. Y al final del día, así la lógica formal demuestre que existe Dios o no existe Dios, de igual forma eso no va a valer para absolutamente nada en el segundo en el que yo pregunte, y allá afuera muéstramelo. Sí, pero te lo estoy diciendo aquí. Ok, muéstramelo allá afuera. Porque a menos que me demuestres que esto que está aquí es lo que ya está allá afuera, eso que está ahí dentro no vale para nada. Bueno, gente, aquí pues lo dejo. Nos estamos viendo.